En el corazón de Polanco, donde las calles están bordeadas de jacarandas y las mansiones parecen fortalezas, Fernando Gallardo vivía atrapado en su propio silencio. Desde hacía 3 años, después de aquel accidente que se llevó la vida de su esposa y dejó a su hijo Mateo paralítico, nada volvía a ser igual. La casa, aunque lujosa y llena de personal, estaba marcada por una ausencia que pesaba en cada rincón. Fernando se refugiaba en su oficina, rodeado de contratos y cifras millonarias, como si los números pudieran acallar la culpa que lo perseguía. Apenas subía al segundo piso, donde se encontraba el cuarto de Mateo, decorado con estantes de libros infantiles, trofeos deportivos que nunca volvería a usar y la cama especial que le recordaba todos los días su fragilidad. Esa mañana, mientras revisaba unos planos en su computadora, un sonido metálico llamó su atención. Se inclinó hacia la pantalla de seguridad, donde múltiples cámaras mostraban diferentes pasillos de la mansión. Una de ellas, la del corredor frente a la habitación de Mateo, mostraba una sombra moviéndose con rapidez. Fernando frunció el ceño. «¿Qué demonios?», murmuró levantándose de inmediato. Tomó las llaves del despacho y subió las escaleras de mármol con pasos decididos. El eco de sus zapatos resonaba como un martillo en la casa silenciosa. Cuando llegó frente a la puerta, escuchó un murmullo apagado, como si alguien estuviera conversando en voz baja. Se quedó inmóvil unos segundos, el corazón golpeándole el pecho. Reconoció la voz de Mateo, pero había otra, más infantil, que no lograba identificar. Tocó fuerte. «Mateo, ¿con quién hablas?», preguntó con firmeza. Hubo un silencio breve, seguido de un ruido torpe como si alguien tropezara dentro. Finalmente, la voz de su hijo se hizo oír, temblorosa, pero resuelta. «Con nadie, papá. Solo…». Estaba leyendo en voz alta. Fernando arqueó las cejas. Desde que había perdido la movilidad en las piernas, Mateo rara vez mostraba esa energía. Decidido a no dejarse engañar, giró la manija y entró. La habitación estaba iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Mateo estaba en su silla de ruedas, con un libro abierto sobre el regazo, pero la tensión en su rostro lo delataba. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el closet entreabierto. Fernando avanzó despacio, como un cazador siguiendo un rastro invisible. Con un movimiento brusco, abrió la puerta del closet. Para su sorpresa, allí estaba un niño de cabellos alborotados y ropa desgastada, encogido contra la pared como un animalillo acorralado. El magnate lo observó incrédulo. El niño tendría unos 11 años, la piel curtida por el sol y una mirada llena de miedo, pero también de desafío. «¿Quién diablos eres?», exigió Fernando con voz grave. Mateo interrumpió alzando la voz con una fuerza que pocas veces usaba. «No lo toques, papá. Es mi amigo». Fernando giró hacia él, desconcertado. La palabra amigo le sonó extraña, casi irreal. Su hijo, que llevaba meses evitando cualquier contacto, ahora defendía con fiereza a un desconocido escondido en su propio cuarto. El silencio se hizo pesado. Fernando sentía un torbellino dentro. Ira, incredulidad, miedo. Su instinto de control lo empujaba a llamar de inmediato a los guardias, pero algo en los ojos de Mateo lo detuvo. Era la primera vez en mucho tiempo que veía en ellos una chispa, una especie de vida que creía extinguida. El niño del closet respiraba rápido, preparado para huir. Mateo, en cambio, lo miraba con una determinación que Fernando jamás había presenciado en él. En ese instante, Fernando supo que estaba frente a un secreto que cambiaría algo más que la tranquilidad de su mansión. No podía imaginar hasta dónde lo llevaría esa inesperada revelación. Y tú, que escuchas esta historia, si quieres descubrir el secreto más conmovedor de Fernando y cómo transformará su vida para siempre, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni un detalle de lo que está por venir. La puerta entreabierta del closet parecía anunciar el inicio de algo que derrumbaría los muros más altos de su vida. Fernando Gallardo no podía apartar la vista del niño escondido en el closet. Su respiración
se volvía más pesada mientras trataba de controlar la rabia y la confusión. Había construido su vida bajo la idea de que todo debía estar bajo control, que nada ni nadie debía alterar el orden de su mundo. Y sin embargo allí estaba, frente a un intruso en la habitación de su hijo, protegido con una valentía inesperada por aquel muchacho que rara vez alzaba la voz. «Mateo, explícame esto ahora mismo», dijo con tono cortante. El niño en silla de ruedas lo miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban un coraje que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «Es mi amigo, papá. No quiero que lo eches». Fernando sintió una punzada en el pecho. Nunca antes Mateo le había hablado con tanta firmeza. Desde el accidente, su hijo se había encerrado en un silencio resignado, casi ausente, y aquella respuesta lo sacudió. El niño desconocido salió del rincón lentamente, con pasos cautelosos. Tenía la ropa sucia, los zapatos gastados y un aire desafiante, aunque sus manos temblaban. «Yo no quiero problemas, señor», murmuró bajando la mirada. «Solo vine porque Mateo me dejó». Fernando lo escrutó de arriba abajo, intentando descifrar qué hacía un niño de la calle en su casa. En ese instante, la figura de su difunta esposa, Lucía, apareció en su memoria. Ella siempre decía que la riqueza sin compasión era una cárcel dorada. Él había enterrado esas palabras junto con ella. Mateo, con voz temblorosa pero segura, agregó: «Su nombre es Emiliano. No es un ladrón ni nada malo, solo no tiene dónde ir». El silencio se alargó. La tensión podía cortarse como un cuchillo. Fernando apretó los puños y salió de la habitación sin decir más. Necesitaba aire. En el pasillo lo esperaba Clara, su asistente personal. Era una mujer de 40 años, de carácter firme, siempre discreta y leal. Al verlo salir alterado, preguntó con preocupación: «¿Qué ocurrió, señor? Lo noto pálido». «Hay un niño en el cuarto de Mateo», respondió, casi sin creerlo. «Un niño de la calle». Clara lo miró sorprendida, pero no mostró miedo, sino una especie de calma reflexiva. «Quizás deberíamos escuchar lo que Mateo quiere decir», sugirió con suavidad. «Él rara vez pide algo». Fernando negó con la cabeza. «No, esto es una locura. No permitiré que mi casa se convierta en refugio de desconocidos». Al regresar a su despacho, trató de enfocarse en los contratos sobre la mesa. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Mateo defendiendo a aquel muchacho. Había algo en esa mirada que lo había herido más que cualquier negocio fallido. Mientras tanto, en la habitación, Emiliano y Mateo hablaban en voz baja. «Te dije que te iba a descubrir», dijo Emiliano con cierta culpa. «No importa. Tenía que pasar algún día», respondió Mateo esbozando una sonrisa débil. «No quiero seguir escondiéndote». El niño callejero lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. Nunca antes alguien lo había defendido de esa manera. Fernando, desde su oficina, podía escuchar risas lejanas. Hacía años que no oía a su hijo reír así, y esa simple carcajada, que rebotaba en las paredes silenciosas de la mansión, comenzó a perforar el muro de hierro que había levantado alrededor de su corazón. Se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida en el ventanal que daba al jardín. El recuerdo de Lucía volvió, como una caricia dolorosa. Ella habría abrazado a Emiliano sin dudar. Ella habría sonreído al ver a Mateo tan vivo. Un suspiro escapó de sus labios. Aunque no lo admitiera, Fernando sabía que ese niño no era una amenaza cualquiera. Era un catalizador, un misterio que lo obligaría a enfrentarse a todo lo que había evitado durante años. Y así, entre la rigidez de un padre incapaz de ceder y la súbita determinación de un hijo que defendía lo que creía justo, comenzó a formarse un choque inevitable. Lo que Fernando no imaginaba era que este enfrentamiento no solo pondría en jaque la paz de su mansión, sino también las barreras que mantenía dentro de sí mismo. La noche cayó sobre la mansión Gallardo con un silencio tenso. Fernando cenó solo en el comedor, moviendo el tenedor sin realmente probar bocado. Cada tanto, la risa lejana de Mateo y Emiliano se colaba desde el piso superior, como un eco extraño que lo irritaba
y al mismo tiempo lo desarmaba. Después de la cena, subió decidido a terminar con la farsa. Empujó la puerta del cuarto y encontró a ambos niños conversando. Emiliano se sobresaltó, pero Mateo se adelantó con una firmeza inusual. «Papá, si lo echas ahora no me vuelvo a hablar contigo». Fernando lo miró incrédulo. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy pidiendo algo justo», respondió Mateo con voz quebrada. «No puedes tratarlo como si fuera basura». La palabra basura golpeó a Fernando. Lo había escuchado muchas veces en boca de socios y políticos, describiendo a los niños de la calle, y ahora era su hijo quien la arrojaba contra él. Se acercó a Emiliano, que se mantenía de pie con los puños apretados, como preparado para recibir un golpe. «¿De dónde viene?», preguntó Fernando con frialdad. «De Tepito», respondió el niño, sin bajar la mirada. Mateo intervino rápido. «No lo juzgues, papá. Solo quería un lugar seguro». El silencio se volvió insoportable. Finalmente Fernando suspiró. «Está bien, que pase la noche, pero mañana mismo se va». Mateo bajó la cabeza, frustrado. Emiliano asintió con resignación, como quien ya está acostumbrado a que lo rechacen. Cuando Fernando salió del cuarto, encontró a Clara en el pasillo. Ella había escuchado parte de la discusión. «Señor, ¿no cree que es peligroso dejarlo aquí sin saber nada de él?», preguntó. «Por eso quiero investigar», respondió Fernando, «pero tampoco quiero que mi hijo me odie». Clara lo miró fijamente. «Mateo no lo odia, solo quiere que lo vea». Las palabras quedaron rebotando en la mente de Fernando mientras volvía a su despacho. Allí abrió su computadora y llamó a un contacto en la Secretaría de Bienestar. Necesitaba información. Horas después, Clara entró con un expediente improvisado en la mano. «Ya tengo algo sobre el niño. Se llama Emiliano Torres, 11 años. Estuvo en un albergue estatal, pero escapó hace meses. Nadie sabe dónde ha estado desde entonces». Fernando repasó los documentos. Había registros de entradas y salidas del albergue, reportes de peleas, fugas y finalmente una anotación de desaparecido. «Un fugitivo», murmuró. «Un niño», lo corrigió Clara. «Un niño que sobrevive como puede». Fernando cerró la carpeta con brusquedad. «Mañana mismo hablaré con alguien del DIF. Este asunto se tiene que resolver». Pero mientras decía esas palabras, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Emiliano en el closet, con esa mezcla de miedo y valentía. Había visto muchos hombres poderosos doblegarse ante él en negociaciones, pero ese pequeño había resistido con la mirada en alto. Al subir nuevamente para asegurarse de que todo estaba en orden, encontró a los dos niños dormidos. Mateo abrazaba un balón de fútbol que había estado guardado desde el accidente, y Emiliano descansaba en el sillón, cubierto con una manta improvisada. Fernando se quedó en la puerta, observando. El contraste lo desarmaba. Su hijo, frágil pero sonriente, y aquel niño sin hogar profundamente dormido como si por primera vez en mucho tiempo no tuviera que temer. Cerró la puerta despacio, con el corazón pesado. Algo dentro de él comenzaba a moverse, aunque aún se aferraba al control. Sabía que al día siguiente tendría que tomar decisiones, y esas decisiones, aunque no lo quisiera admitir, ya no serían las mismas de siempre. Lo que no sospechaba era que esa primera noche no sería el final del asunto, sino apenas la apertura de un mundo que había preferido ignorar. El amanecer trajo consigo un silencio extraño en la mansión Gallardo. Fernando había dormido poco. Su mente estaba inquieta, atormentada por las imágenes de la noche anterior. El niño de la calle aún seguía allí, y Mateo parecía aferrarse a él como si fuera un salvavidas. Al entrar en la habitación, lo encontró despierto, con los ojos brillantes de ilusión. Emiliano estaba sentado en el piso, contándole algo en voz baja. Fernando aclaró la garganta, y los dos se giraron hacia él. «Buenos días», dijo Mateo con una sonrisa que hacía meses no mostraba. Estaba contándole a Emiliano de los libros que mamá me leía antes de dormir. El nombre de Lucía cayó en la habitación como una campana lejana. Fernando se tensó, pero no interrumpió. Su hijo rara vez hablaba de su madre. Mateo continuó.
casi sin aliento. Yo lo vi desde mi ventana, papá. Estaba pidiendo comida en la calle. La enfermera me ayudó a abrir la puerta trasera y lo traje aquí. No podía dejarlo afuera. Fernando lo observó con incredulidad. ¿Y creíste que esconder a un extraño era la solución? ¿Qué habría pasado si robaba, si lastimaba a alguien? No lo hizo, respondió Mateo con serenidad. Él no es malo, solo estaba hambriento y cansado. Emiliano bajó la cabeza murmurando. Yo no pedí quedarme, solo pensé que sería un rato. Mateo insistió. Fernando respiró hondo conteniendo la rabia, pero más allá de la irritación, un recuerdo se coló sin permiso, su niñez en Iztapalapa. Recordó aquellas calles polvorientas, los días en que también pedía fiado en las tiendas de abarrotes porque su madre no tenía dinero suficiente. Recordó cómo le juró a sí mismo que nunca más viviría así. La voz de Lucía regresó como un susurro en su memoria. Nunca olvides de dónde vienes, Fer, porque el que olvida sus raíces se pierde a sí mismo. Él había enterrado esas palabras en el fondo de su memoria, junto con las carencias que tanto despreciaba. Miró a Emiliano con otros ojos. Ese niño podría haber sido él años atrás. Mateo, notando el silencio de su padre, agregó con timidez, «Papá, cuando estoy con él, no me siento tan solo». Esas palabras lo atravesaron. Durante 3 años había intentado llenar la ausencia de su esposa con trabajo, dinero y rutinas frías, pero había descuidado lo más obvio, la soledad de su hijo. Fernando salió de la habitación sin contestar. Caminó hacia el jardín, donde las bugambilias trepaban por los muros, y se dejó caer en una banca de hierro. Allí, los recuerdos lo golpearon con fuerza. Los días en que él y Lucía soñaban con una familia unida, las tardes en que ella lo convencía de donar parte de sus ganancias a programas sociales, su risa ligera que siempre lo sacaba de la seriedad. Había renegado de todo eso después del accidente, refugiándose en su dureza. Y ahora, un niño descalzo y lleno de cicatrices venía a abrir esas grietas que él había sellado con tanto empeño. Clara apareció en el jardín con un café en las manos. «¿Está bien, señor?», preguntó con cautela. «No lo sé», admitió Fernando casi en un susurro. «Ese niño me recuerda demasiado a mí». Clara lo miró en silencio. No necesitaba decir nada. Comprendía que dentro de Fernando se estaba librando una batalla más grande de lo que él quería reconocer. Mientras tanto, en el cuarto, Mateo y Emiliano seguían conversando como si el mundo exterior no existiera. Esa complicidad naciente era lo único que daba luz a la casa, y Fernando lo sabía. Se levantó de la banca y miró el cielo despejado de la ciudad. Un presentimiento incómodo lo recorrió. Aquella historia apenas comenzaba, y lo arrastraría a lugares que había jurado no volver a visitar. La tensión en la mansión se volvió insoportable. Fernando había pasado la mañana entera encerrado en su despacho, pero no lograba concentrarse en los contratos. Cada firma le parecía hueca, cada cifra absurda frente al dilema que crecía en el segundo piso. Finalmente, llamó a Clara. «Ese niño no puede quedarse», dijo, golpeando el escritorio con la mano abierta. «¿Y qué hará, señor? ¿Lo echará a la calle como si fuera basura?», replicó ella sin alzar la voz, pero con firmeza. Fernando frunció el ceño. Clara rara vez lo desafiaba. Mateo está confundido. «No podemos fomentar esta ilusión». «No es ilusión», respondió Clara. «¿No ve cómo sonríe desde que Emiliano está aquí?». El magnate se levantó de golpe. Caminó hasta la ventana y miró el horizonte de edificios lujosos de Polanco. «Si lo dejo, ¿qué sigue? ¿Convertir esta casa en un refugio?». Clara dio un paso al frente. «No, señor. Pero quizás sería la primera vez que su hijo lo vea actuar con el corazón». Fernando no contestó. La idea lo desarmaba más que cualquier argumento. Horas después, reunió a los niños en la habitación. Emiliano se quedó quieto, con la cabeza gacha, preparado para escuchar una sentencia. Mateo, en cambio, lo miraba con expectación. «He decidido que te quedarás por ahora», dijo Fernando lentamente.
Pero habrá reglas. Nada de vagar por la casa sin permiso. Y tú, Mateo, no puedes dejar que interfiera en tu rehabilitación. ¿Rehabilitación?, interrumpió Mateo con un brillo de rebeldía en los ojos. No quiero seguir esas terapias. Fernando lo miró atónito. ¿Cómo que no quieres? Son necesarias, hijo. ¿De qué sirve? La voz de Mateo se quebró, pero no bajó el tono. Mamá se fue. Yo no volveré a caminar como antes. ¿Para qué tanto esfuerzo? El silencio cayó como un golpe seco. Emiliano lo miraba en shock, sin saber qué decir. Clara, desde el pasillo, apretó los labios para contener las lágrimas. Fernando tragó saliva. Su hijo nunca había expresado esa desesperanza de manera tan directa. Intentó responder con dureza, pero la garganta se le cerró. «Mateo, no hables así. Es la verdad», replicó el niño. «Prefiero pasar el tiempo con Emiliano que perderlo en ejercicios inútiles». Ese desafío lo atravesó como un cuchillo. Era como si Mateo hubiera tomado cada muro de control que Fernando había construido y lo derribara con un solo empujón. Emiliano se atrevió a hablar en voz baja. «Señor, yo puedo ayudarlo si quiere. No sé mucho, pero puedo estar con él en los ejercicios». Fernando lo miró con dureza. «No necesito tu ayuda». El niño bajó la mirada, pero Mateo reaccionó con furia. «No le hables así. Él entiende más de mí que tú». La frase quedó flotando en el aire como una bofetada. Fernando sintió que todo el peso de los años de distancia se acumulaba en un solo instante. Había trabajado incansablemente para dar a su hijo una vida cómoda, pero no había sido capaz de darle lo más básico, su presencia. Dio media vuelta y salió de la habitación. Sus pasos resonaban pesados, como si cada uno cargara con la derrota. Sabía que estaba perdiendo la batalla más importante, la de acercarse a su hijo. Mientras bajaba las escaleras, escuchó risas apagadas detrás de la puerta cerrada. Risas que no le pertenecían, que habían nacido de la complicidad de los dos niños. Esa pequeña chispa de vida en el cuarto era, al mismo tiempo, una amenaza y una esperanza. Y en ese dilema, Fernando comprendió que la guerra apenas empezaba. La tarde cayó con un cielo gris cargado de nubes. El viento trajo consigo el aroma húmedo de la lluvia próxima, y en el jardín de la mansión, las bugambilias se agitaban suavemente. Fernando, de pie junto a la ventana de su despacho, observaba el movimiento de las hojas cuando un sonido lo sacó de su ensimismamiento. Las risas de Mateo y Emiliano. Frunció el ceño, caminó hasta la puerta del jardín y se detuvo en seco. Allí estaban los dos niños, bajo las primeras gotas de lluvia. Emiliano empujaba con cuidado la silla de ruedas de Mateo, que levantaba los brazos como si volara. Ambos reían con una naturalidad que hacía años no habitaba en esa casa. Fernando permaneció oculto, observando. Algo dentro de él se quebró. Había olvidado cómo sonaba la risa de su hijo, tan limpia, tan auténtica. Durante meses había convivido con su silencio, con su mirada apagada, con la resignación en cada gesto. Y ahora, en cuestión de minutos, Emiliano había despertado algo que él, con todos sus recursos, no había logrado. La lluvia arreció, obligándolos a regresar al interior. Clara los esperaba con toallas en la entrada, sonriente. Al ver a Mateo empapado pero feliz, le brillaron los ojos. «Mírese nada más, señor Risueño», dijo mientras lo secaba. Ya hacía falta esa sonrisa en esta casa. Mateo contestó con picardía. «Fue Emiliano. Él dice que la lluvia no es para esconderse, sino para jugar». Fernando entró detrás, fingiendo indiferencia, pero Clara lo notó. Más tarde lo buscó en la sala para mostrarle algo. «Señor, mire esto», dijo, extendiendo un celular. Era un video de meses atrás, cuando Mateo aún se esforzaba en terapias de rehabilitación. Lucía, antes de morir, había grabado aquella sesión. En el video, Mateo sonreía con esperanza mientras trataba de mover las piernas. Fernando lo miró en silencio, el corazón encogido. Ese niño que ve allí desapareció después del accidente. Y Emiliano, de alguna forma,
lo está devolviendo, añadió Clara con voz suave. El empresario no respondió. Se quedó mirando la pantalla hasta que el video terminó. Recordó la voz de Lucía alentando a Mateo y sintió un nudo en la garganta. Más tarde, en la cena, trató de mantener la compostura. Pero no pudo evitar mirar una y otra vez la complicidad entre los dos niños. Cómo Emiliano le acercaba los cubiertos a Mateo, cómo se reían en clave de cosas que él no entendía. Cuando terminó, Fernando se retiró a su estudio. Caminó de un lado a otro, atrapado en un torbellino de pensamientos. Su orgullo le decía que debía mantener el control, que aquel niño no podía alterar el orden de su hogar. Pero su corazón, que llevaba años dormido, le mostraba la evidencia. Mateo volvía a ser el mismo, gracias a Emiliano. Se dejó caer en el sillón agotado. Cerró los ojos y escuchó nuevamente las risas que venían desde arriba. Eran un bálsamo doloroso porque le recordaban cuánto había perdido, pero también cuánto podía recuperar. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que Lucía habría hecho. Ella no habría dudado en abrir la puerta, en ofrecer un plato de comida, en abrazar sin condiciones. Él había construido muros de concreto a su alrededor, pero ese pequeño intruso estaba logrando resquebrajarlos. La lluvia seguía golpeando los ventanales. Fernando, en silencio, supo que algo estaba cambiando en su interior. No lo admitía aún, pero ya no podía ignorarlo. Emiliano había traído a su hijo de vuelta a la vida. Y lo que él debía decidir ahora no era si el niño se quedaría o no, sino si tendría el valor de dejar que ese cambio lo transformara también a él. La mansión dormía en silencio, pero en la habitación de Mateo la noche se alargaba con voces bajas y confidencias. Emiliano, sentado en el suelo con las rodillas abrazadas, miraba a su amigo con una mezcla de timidez y confianza. Mateo lo animaba con los ojos brillantes, curioso por conocer la vida de aquel niño que había irrumpido en su rutina. «Cuéntame, ¿cómo llegaste hasta aquí?», preguntó Mateo inclinado hacia adelante. Emiliano respiró hondo. Era la primera vez que alguien le pedía escuchar su historia sin juzgarlo. «No tengo papás desde que tenía 5 años», dijo con voz firme, aunque su mirada se nubló. «Primero me llevaron a un albergue, pero ahí nadie te cuida de verdad. Éramos muchos. Comida apenas, golpes si no obedecías. Así que me escapé». Mateo lo observaba en silencio, con un nudo en la garganta. «¿Y cómo sobreviviste?» «Vendiendo dulces en el metro, limpiando parabrisas en los semáforos, cargando bolsas en el mercado», enumeró Emiliano con naturalidad. «A veces dormía en azoteas, a veces en los parques. Hay que aprender a correr rápido porque la policía te levanta si te ve». Las palabras cayeron en la habitación como piedras pesadas. Mateo, acostumbrado a la seguridad de su casa, se estremeció. «¿No te da miedo?». Emiliano sonrió con tristeza. «Claro que da miedo, pero más miedo da morirte de hambre». El silencio se alargó. Mateo bajó la vista a sus piernas inmóviles. De pronto, su propio dolor le pareció distinto, como si hubiera vivido encerrado en su propio mundo sin mirar más allá. «Yo pensé que mi vida era la peor», murmuró. «Y tú aquí, sin nada, todavía puedes reír». «No creas que todo es risa», respondió Emiliano. «Perdí amigos en la calle, unos se fueron a los malos caminos, otros ni sé dónde están. La calle enseña, pero cobra caro». Mateo sintió un escalofrío. Nunca había escuchado algo tan crudo de labios de un niño de su edad. Mientras tanto, en el pasillo, Fernando permanecía de pie junto a la puerta entreabierta. No había podido dormir, y al escuchar las voces, se acercó por instinto. Lo que oyó lo dejó sin aliento. Cada palabra de Emiliano era un espejo que lo obligaba a mirar atrás, a los días en Iztapalapa, cuando él también conocía la carencia y la incertidumbre. «Vendiendo dulces en el metro», la frase lo golpeó. Él mismo había hecho lo mismo a los 10 años. Había olvidado el miedo a los empujones de los adultos, las miradas de desprecio, el cansancio de caminar sin rumbo. Y ahora ese niño estaba reviviendo su pasado con una claridad brutal. Dentro de la habitación, Mateo volvió a hablar. «¿Sabes?
A veces pienso que mamá me cuida desde algún lugar, y que quizá fue ella la que hizo que nos conocieras. Emiliano no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, conmovido. Ojalá hubiera tenido una mamá como la tuya. Mateo extendió la mano y la apoyó sobre la de su amigo. Pues ahora me tienes a mí, y mientras estés aquí no vas a estar solo. Los ojos de Emiliano se humedecieron. Nunca nadie había dicho esas palabras para él. Fernando, escuchando desde la penumbra, sintió cómo se le apretaba el pecho. No entró. No podía. Sus propias emociones lo desbordaban. La figura de Lucía volvió a su memoria, sonriendo con esa bondad inquebrantable. Ella habría acogido a Emiliano sin dudar, y él lo sabía. Cuando se apartó de la puerta y regresó a su habitación, lo hizo con pasos pesados. Sabía que esas conversaciones estaban transformando a Mateo, pero también lo estaban arrastrando a él hacia un terreno que había jurado nunca volver a pisar, el de la vulnerabilidad. Y aunque todavía se negaba a aceptarlo, ese niño de la calle ya había comenzado a cambiar su vida. El sol de la mañana iluminaba el comedor de la mansión, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Fernando hojeaba el periódico sin leer realmente las noticias, mientras Mateo desayunaba en silencio, y Emiliano observaba cada gesto, inseguro de si debía hablar. Clara, que servía el café, percibía claramente la incomodidad flotando entre ellos. De pronto, Mateo rompió el silencio. «Papá, quiero pedirte algo». Fernando levantó la mirada, sin entusiasmo. «Dime». «Quiero que ayudes a Emiliano a estudiar», soltó con firmeza. «No puede seguir en la calle, ni sin escuela. Él es listo, mucho más de lo que imaginas. Solo necesita una oportunidad». Emiliano abrió los ojos sorprendido. No esperaba que Mateo lo defendiera de esa manera frente a su padre. Bajó la cabeza, nervioso. «No tienes que pedir nada por mí», susurró. «Yo ya estoy acostumbrado». Fernando dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. «Estudiar, tú sabes lo que estás diciendo, Mateo. Bastante tenemos con tu rehabilitación. No es nuestra responsabilidad hacernos cargo de un extraño». «No es un extraño», replicó Mateo con el rostro encendido. «Es mi amigo, y si yo pudiera ir a la escuela como antes, lo haría. Pero no puedo, y él sí». Las palabras retumbaron en el corazón de Fernando. Sintió un calor incómodo subirle al rostro, pero se mantuvo firme. «No es asunto nuestro». Mateo apretó los labios, conteniendo la rabia. Por primera vez el niño alzó la voz con una fuerza que sorprendió a todos. «Entonces demuestra que todo lo que dices sobre el futuro y el esfuerzo es verdad. O al menos, demuéstramelo a mí». El silencio se volvió espeso. Emiliano lo miraba con mezcla de miedo y esperanza, mientras Clara sostenía la bandeja con las manos tensas. Fernando se levantó bruscamente de la mesa. «No vuelvas a insistir en eso, Mateo. La respuesta es no». El golpe de la silla contra el piso resonó cuando salió del comedor. El eco de esa negativa quedó flotando en el aire, hiriendo a su hijo más de lo que él imaginaba. En la habitación, más tarde, Emiliano intentó consolar a Mateo. «No te preocupes, ya te dije que estoy acostumbrado. Siempre es así». «No quiero que sea así», replicó Mateo con lágrimas en los ojos. «No me importa lo que diga mi papá. Voy a buscar la forma de que tengas una escuela». Fernando, encerrado en su despacho, trataba de enfocarse en sus pendientes, pero cada palabra resonaba en su cabeza. «Es mi amigo. Demuéstramelo a mí». Se repetían como martillazos. Al caer la noche, encendió la computadora. Buscó con sigilo páginas de fundaciones y programas de apoyo para niños en situación de calle. Leyó informes de escuelas comunitarias en Coyoacán, ONGs que ofrecían becas, testimonios de menores que habían logrado rehacer su vida. Se recostó en la silla, agotado. Una parte de él se negaba a ceder, pero otra, la que había permanecido dormida por años, comenzaba a abrir los ojos. Miró la foto de Lucía que siempre mantenía en su escritorio. Ella sonreía con esa dulzura que le recordaba lo que significaba la compasión. «¿Qué harías tú en mi lugar?», susurró. En la respuesta que nunca llegaba, Fernando comprendió que la idea de ayudar a Emiliano ya se había sembrado en su interior.
Y aunque lo negara en voz alta, esa semilla crecería más pronto de lo que pensaba. La mañana amaneció cargada de una tensión invisible. En la cocina, el personal hablaba en susurros, como si el aire mismo pesara. Clara evitaba mirar directamente a Fernando, y los pasos de Mateo en su silla de ruedas resonaban con un eco de rebeldía por los pasillos. Emiliano, en cambio, permanecía retraído, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Fernando decidió actuar. Había descubierto, gracias a una revisión de las cámaras, que la enfermera de Mateo había participado en el plan para introducir a Emiliano a escondidas. La furia contenida lo devoraba por dentro. «Señora López, venga a mi despacho», ordenó con voz helada. La mujer entró con la cabeza baja, consciente de lo que se avecinaba. «Señor Gallardo, yo solo...» «Usted permitió que un desconocido entrara en mi casa», interrumpió Fernando golpeando la mesa con el puño. «¿Tiene idea de lo que significa la seguridad aquí?» La enfermera trató de explicarse con la voz quebrada. Fue Mateo quien lo pidió. No podía decirle que no. El niño estaba desesperado, necesitaba compañía. Fernando no quiso escuchar más. «Recoja sus cosas. Está despedida». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. La mujer salió con lágrimas en los ojos, mientras Clara, que había presenciado todo desde la puerta, apretaba los labios con indignación. ¿Era necesario humillarla de esa forma?, preguntó enfrentándolo sin miedo. Fernando giró hacia ella encendido por la rabia. ¿Tú también la defiendes? Esa mujer puso en riesgo esta casa. Esa mujer fue la única que escuchó a Mateo cuando usted se negó a hacerlo, respondió Clara con dureza. Ella le dio lo que usted le ha negado desde hace años. Comprensión. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Fernando respiró hondo buscando control. Si no estás de acuerdo con la manera en que llevo esta casa, nadie te obliga a quedarte. Clara lo sostuvo con la mirada desafiante. Tal vez debería irme, sí, porque usted está tan cegado por su orgullo que no ve lo más evidente. Su hijo necesita más que paredes de mármol y seguridad privada. El silencio se instaló otra vez. Clara se dio media vuelta y salió, dejando a Fernando solo con el peso de su ira y una soledad que lo asfixiaba. Mientras tanto, en la habitación, Mateo discutía con Emiliano. «No debiste dejar que se enterara de la enfermera», dijo el niño paralítico con impotencia. «Ahora se quedó sin trabajo por nuestra culpa». «Yo no quería», respondió Emiliano con voz baja. «Pero tu papá siempre encuentra la manera de descubrirlo todo». Mateo apretó los puños sobre los brazos de su silla. «Estoy cansado de que decida todo por mí, como si yo fuera un adorno en esta casa». Las lágrimas amenazaban con escapar, pero se las tragó con rabia. Emiliano lo miró en silencio, comprendiendo demasiado bien lo que significaba sentirse sin voz. Esa noche, la mansión parecía un campo de batalla después de la tormenta. Clara no bajó a cenar. El personal evitaba cruzarse con Fernando, y Mateo se negó a salir de su cuarto. Emiliano, acurrucado en un rincón, sentía que estaba en medio de una guerra que no le pertenecía, pero que lo había atrapado sin remedio. Fernando, encerrado en su despacho, no pudo evitar sentirse derrotado. Había tomado decisiones que lo dejaban cada vez más aislado. Ni la obediencia del personal, ni la seguridad ni la disciplina lograban llenar el vacío creciente. Miró de nuevo la foto de Lucía sobre el escritorio. La sonrisa de su esposa parecía juzgarlo desde el cristal. Por primera vez en años, Fernando se preguntó si estaba perdiendo lo más valioso que aún le quedaba, el amor de su hijo. Y esa pregunta, tan dolorosa como inevitable, no lo dejaría dormir en toda la noche. El amanecer llegó con un aire pesado para Fernando. Había pasado la noche en vela, sintiendo que su control se desmoronaba. La imagen de Clara desafiándolo, la partida de la enfermera y las lágrimas contenidas de Mateo se mezclaban en su mente. Al mirar a Emiliano, dormido en el sillón de la sala, tomó una decisión inesperada. Necesitaba ver con sus propios ojos de dónde venía ese niño. Horas más tarde, dejó la camioneta estacionada a unas cuadras de Tepito. No llevaba escoltas.
Quería enfrentarse a esa realidad sin intermediarios. El barrio lo recibió con calles estrechas, tianguis improvisados, puestos de ropa colgando de cuerdas, música de bocinas que competían entre sí y un olor mezclado de fritangas y humo. Caminó con pasos inseguros, con la corbata aflojada y el saco al hombro. Los ojos de los vecinos lo siguieron con desconfianza. No era común ver a un hombre con zapatos lustrados y reloj de lujo en esas calles. Se detuvo frente a un edificio deteriorado, donde un letrero descolorido anunciaba Centro de Atención Infantil, DIFE. Dentro lo recibió una mujer de semblante cansado, pero mirada firme. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, ajustándose los lentes. «Busco información sobre un niño, Emiliano Torres». La mujer suspiró con resignación. «¿Otro que pregunta por él?» «Sí, estuvo aquí, pero se escapó». Muchos lo hacen. Falta comida, falta personal, faltan manos. ¿Qué esperaba? Fernando se removió incómodo. ¿Y nadie lo buscó? «Señor, ¿usted cree que el gobierno se preocupa por cada niño que se va? Apenas si tenemos recursos para los que se quedan». La frialdad de la respuesta lo golpeó. Miró alrededor. Niños con ropa desgastada, algunos con heridas visibles, otros dormidos en bancas de cemento. Sus risas infantiles contrastaban con la precariedad del lugar. En ese instante, un hombre mayor que estaba sentado a la entrada lo observó con dureza. Se levantó y se acercó cojeando. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», dijo con voz grave. Fernando negó con la cabeza. «Vengo porque ese niño ahora está en mi casa». El anciano lo miró con una mezcla de ironía y reproche. «Claro, claro. Ahora que le tocó en su mansión, sí viene a preocuparse. ¿Y los demás? ¿Quién se ocupa de ellos?». Fernando sintió un nudo en la garganta. No encontró respuesta. El hombre lo dejó con esas palabras y volvió a sentarse, como si hubiera descargado un peso que llevaba tiempo guardado. La trabajadora social lo condujo hacia un pequeño archivo. Sacó una carpeta llena de papeles arrugados. «Aquí está». Emiliano entró al albergue a los 5 años. Nunca tuvo visitas. Tenía problemas de conducta, pero más que nada era un niño que buscaba atención. Intentó escapar varias veces hasta que lo logró. Fernando hojeó los papeles con manos temblorosas. Cada anotación, cada reporte, era un retrato de abandono. Y de pronto se reconoció en esas líneas. Él también había sido un niño que soñaba con escapar de la pobreza, aunque en circunstancias diferentes. Al salir del edificio, el bullicio de Tepito lo envolvió de nuevo. Los vendedores gritaban sus ofertas, los niños corrían entre puestos, y la vida seguía con un ritmo crudo pero vibrante. Se detuvo en la esquina, mirando hacia el cielo grisáceo de la ciudad. Sintió que algo dentro de él se quebraba, como si las murallas que había construido a lo largo de los años se resquebrajaran de golpe. «Ese niño merece más que sobrevivir», murmuró para sí mismo. Sabía que aún no estaba listo para admitirlo en voz alta, pero por primera vez, Fernando Gallardo comprendía que Emiliano no era una intrusión, era un espejo de lo que él había sido, y quizás la oportunidad de redimirse. La mansión se encontraba en un silencio extraño cuando Fernando regresó de Tepito. Había visto demasiado. La miseria de los albergues, la crudeza de las calles y la indiferencia que consumía a tantos niños. Al cruzar la puerta, el eco de las risas de Mateo y Emiliano lo sorprendió. Esa risa, tan fresca en medio de todo lo que había presenciado, lo golpeó como un contraste brutal. Clara lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados. ¿Y qué descubrió allá afuera?, preguntó con suavidad, aunque sus ojos lo desafiaban. Fernando respiró hondo. «Descubrí que he estado ciego mucho tiempo». No dijo más. Subió las escaleras lentamente, con la sensación de que cada peldaño lo acercaba a una verdad que temía enfrentar. Al abrir la puerta de la habitación de Mateo, lo encontró preparado. Había decorado la pared con dibujos que él mismo había pintado con ayuda de Emiliano. Casas sencillas, niños corriendo, un cielo azul. Emiliano se apartó discretamente, dejando que Mateo hablara. «Papá, quiero mostrarte algo».
dijo el niño, con un brillo en los ojos que hacía tiempo no se veía. Fernando se acercó. Mateo respiró hondo y comenzó a hablar con una sinceridad desarmante. Desde el accidente todo cambió. Yo perdí mis piernas, pero lo que más me dolió fue perderte a ti. Dejaste de estar conmigo, de mirarme como antes. Me sentí invisible, como si ya no sirviera. Las palabras lo atravesaron como dagas. Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hijo. Mateo continuó con la voz temblorosa, pero firme. Con Emiliano descubrí que todavía puedo hacer cosas, que todavía tengo derecho a reír. Él me recuerda que no estoy roto, solo soy diferente. Hubo un silencio cargado de emoción. Emiliano lo observaba desde un rincón, sin atreverse a intervenir. «Quiero que entiendas algo, papá», dijo Mateo y sacó de un cajón una hoja doblada. «Te escribí esto». Fernando tomó el papel con manos temblorosas. Era una carta sencilla, escrita con trazos irregulares, donde Mateo decía que lo amaba, pero que necesitaba un padre presente, no un empresario distante. Las letras se le nublaron entre lágrimas que ya no pudo contener. Fernando, el hombre rígido que jamás mostraba debilidad, se quebró frente a su hijo. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, tomó la mano de Mateo y la apretó con fuerza. «Perdóname, hijo», murmuró con la voz rota. «Perdóname por no estar, por esconderme en mis negocios, por no escucharte». Mateo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó torpemente. Emiliano apartó la mirada, respetando aquel momento, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Fernando lo notó y lo llamó con un gesto. «Ven aquí. Tú también eres parte de esto». El niño dudó un instante, pero se acercó. Fernando lo miró fijamente y con un hilo de voz dijo: «Gracias por devolverme a mi hijo». Emiliano, sorprendido, apenas atinó a asentir. Nunca había escuchado palabras así dirigidas a él. El abrazo que siguió no fue perfecto, pero fue real. Era el inicio de algo que ninguno de los tres había imaginado, un vínculo capaz de reconstruir lo que la tragedia había destruido. Aquella noche, por primera vez en años, Fernando se permitió llorar en paz. Y en esas lágrimas descubrió que todavía estaba a tiempo de recuperar a Mateo y de abrir un lugar en su vida para Emiliano. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a enfrentar pruebas aún más grandes, donde tendría que demostrar si estaba dispuesto a cambiar de verdad. La decisión había sido tomada en silencio, sin grandes discursos, pero con una certeza que lo estremecía. Fernando ya no podía mirar a Emiliano como un intruso. Lo veía como un niño al que la vida le había negado casi todo. Y en esa comprensión nació un impulso inesperado. Quería darle un lugar. Una mañana llamó a Clara a su despacho. «Voy a iniciar los trámites para la guarda temporal de Emiliano», anunció mientras firmaba unos documentos. Clara lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Habla en serio? ¿Usted, Fernando Gallardo, enfrentando la burocracia del DIF?» «Habla en serio», respondió él con serenidad. «No quiero que ese niño regrese a la calle». Clara sonrió con alivio. Su esposa estaría orgullosa. Los trámites comenzaron casi de inmediato. Fernando, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran con rapidez, pronto descubrió que aquel terreno era distinto. Oficinas saturadas, empleados indiferentes, papeles que se perdían, requisitos que parecían interminables. «Necesitamos constancias médicas, pruebas de ingresos, estudios psicológicos, entrevistas en casa», enumeraba una trabajadora social sin levantar la vista de sus papeles. Fernando se contuvo, aunque cada palabra le sonaba como un obstáculo absurdo. «¿Entiende quién soy yo?», preguntó con impaciencia. La mujer lo miró con frialdad. «Aquí no importa quién sea usted, aquí importa el niño». Ese golpe a su ego lo desarmó. Nunca había sido tratado con tanta indiferencia. Mientras tanto, en la empresa, las cosas también se complicaban. Durante una junta de accionistas, uno de los socios levantó la voz. «Fernando, se está rumorando que está involucrado en un proceso de adopción de un niño de la calle. ¿Qué imagen cree que dará eso de nuestra compañía?».
Otro añadió con sarcasmo: «Los inversionistas no van a confiar en un presidente que recoge vagabundos». Fernando apretó los puños. «Este es mi asunto personal, y si alguien lo convierte en un problema empresarial, puede irse». El silencio fue absoluto. Nunca antes los había enfrentado con tanta dureza. Clara, presente en la reunión, apenas pudo disimular la sonrisa de orgullo. En casa, Mateo seguía cada paso con expectación. «¿De verdad vas a quedarte con Emiliano?», preguntó una noche, con los ojos brillando de esperanza. «Sí, hijo», respondió Fernando, acariciándole el cabello. «No será fácil, pero lo intentaré». Mateo lo abrazó con una fuerza que le devolvió el alma. Emiliano, escuchando desde la cama, apenas pudo contener las lágrimas. No estaba acostumbrado a que nadie lo eligiera. Los días siguientes fueron una prueba constante. Inspecciones sorpresa en la casa, entrevistas tensas donde preguntaban sobre su capacidad para criar a otro niño, incluso cuestionamientos sobre su carácter. Fernando respondió con paciencia, aunque por dentro hervía. Cada firma, cada sello, era una batalla. Una noche, agotado, se dejó caer en su sillón de cuero. Miró la foto de Lucía sobre el escritorio. «Esto no es por caridad», susurró. «Es porque tú me enseñaste que el amor se demuestra en hechos, no en palabras». Y así, entre papeles, prejuicios y dudas, Fernando comenzaba a transformarse. No era solo el empresario poderoso enfrentando al sistema, era un padre dispuesto a luchar por la vida de un niño que no llevaba su sangre, pero que ya formaba parte de su corazón. El camino sería largo, lleno de resistencias y sacrificios. Pero en lo más profundo, Fernando comprendía que esas pruebas no lo debilitaban, lo estaban forjando de nuevo. El proceso legal seguía su curso, pero poco a poco la vida en la mansión comenzó a cambiar. Emiliano ya no era un huésped incómodo, se había convertido en parte de la rutina. Acompañaba a Mateo en las mañanas, le ayudaba a alcanzar libros de los estantes y hasta lo animaba durante los ejercicios de fisioterapia. «Vamos, hermano, solo un poco más», decía sujetándole la pierna con cuidado mientras el fisioterapeuta lo guiaba. «Si puedes aguantarme a mí en el futbolito, puedes aguantar esto». Mateo reía y se esforzaba, sorprendido de descubrir que la rehabilitación podía ser más llevadera cuando no estaba solo. Fernando, desde la puerta, los observaba en silencio. Era testigo de algo que ninguna terapia ni médico había logrado. La voluntad de su hijo renacía frente a sus ojos. Un día, al volver de la escuela comunitaria en Coyoacán, Emiliano llegó con un cuaderno lleno de dibujos y notas. «Mire, señor Fernando», dijo tímidamente, «hoy aprendí a escribir mejor mi nombre». Fernando tomó el cuaderno y lo hojeó despacio. La caligrafía era torpe, pero cada trazo hablaba de esfuerzo y esperanza. Sintió un orgullo inesperado. «Muy bien, Emiliano, sigue así, no te detengas». El niño sonrió de oreja a oreja, como si esas simples palabras fueran el premio más grande de su vida. En la empresa, Fernando también comenzó a hacer cambios. Durante una reunión con su consejo, sorprendió a todos al anunciar un nuevo programa de responsabilidad social. «A partir de ahora», dijo con voz firme, «destinaremos parte de las utilidades a la creación de espacios educativos y recreativos para niños en situación de calle». Hubo murmullos de desaprobación. Un socio levantó la mano. «Fernando, ¿entiendes lo que eso significa para las utilidades?» «Lo entiendo perfectamente», respondió él sin titubear, «pero también entiendo que una empresa sin compromiso con su comunidad no tiene futuro». Clara lo miró con orgullo desde el otro extremo de la mesa. Era como ver renacer al hombre que Lucía había amado, firme, compasivo, dispuesto a dejar huella más allá de los números. De regreso en casa, Fernando encontró a los niños en el jardín. Emiliano empujaba la silla de Mateo entre las flores, mientras ambos planeaban un pequeño huerto en una esquina. «Queremos sembrar jitomates y chiles», explicó Mateo entusiasmado. «Así tendremos nuestra propia comida». Fernando se agachó junto a ellos, ensuciándose las manos sin importarle el traje.
Entonces lo haremos bien. Les conseguiré tierra fértil y herramientas. Mateo lo miró sorprendido. ¿De verdad vas a ayudarnos? Claro, no pienso quedarme atrás en este proyecto. Esa tarde trabajaron juntos, riendo y compartiendo ideas. Por primera vez, la mansión no parecía un lugar frío, sino un hogar vivo. Al caer la noche, Fernando subió a la habitación de Mateo. El niño estaba exhausto pero feliz. «Papá», dijo con voz suave, «gracias por todo lo que estás haciendo por Emiliano y por mí». Fernando acarició su cabello conmovido. «No me des las gracias, hijo. Soy yo quien debe agradecerles a ustedes por devolverme la vida». Cuando Mateo cerró los ojos para dormir, Fernando se quedó en la penumbra un momento más. Observó a su hijo respirando tranquilo y comprendió que aquel nuevo horizonte no era solo para Emiliano, ni siquiera solo para Mateo. Era también para él, un hombre que había olvidado cómo amar y que poco a poco estaba aprendiendo de nuevo. El cambio estaba en marcha y ya no había vuelta atrás. La noticia del nuevo proyecto social de la empresa Gallardo se expandió rápido. Los medios comenzaron a interesarse en la transformación de aquel magnate antes conocido por su frialdad. Fernando, que nunca había buscado cámaras, ahora aceptaba hablar, pero con un objetivo claro: dar voz a los niños olvidados. El evento beneficente se organizó en un centro cultural de la Ciudad de México. Clara supervisaba cada detalle, mientras Fernando observaba desde un costado del escenario con una mezcla de nervios y determinación. No era un hombre acostumbrado a abrir su corazón frente a extraños, pero esa noche no se trataba de él. Mateo, vestido con una camisa azul clara, se preparaba para hablar ante el público. Emiliano lo acompañaba, con los ojos encendidos de orgullo y miedo al mismo tiempo. «¿Seguro quieres hacerlo?», preguntó Emiliano en voz baja. «Sí», respondió Mateo con firmeza. «Es hora de que sepan lo que sentimos los que siempre somos ignorados». El murmullo de la gente llenaba el lugar. Empresarios, periodistas, voluntarios y familias. Cuando las luces se enfocaron en Mateo, el salón se silenció. El niño tomó aire y comenzó a hablar. «Mi nombre es Mateo Gallardo. Hace 3 años tuve un accidente que cambió mi vida. Perdí la movilidad de mis piernas y por un tiempo también perdí las ganas de sonreír. Me sentía invisible, como si ya no importara». Un nudo se formó en la garganta de Fernando, que lo escuchaba desde el fondo. Mateo continuó. «Pero un día conocí a Emiliano, un niño que no tenía casa ni escuela. Él me enseñó que no estoy roto, que puedo volver a reír y a soñar. Hoy quiero pedirles que no cierren los ojos a los niños como él, porque lo único que necesitan es una oportunidad». El aplauso fue inmediato, profundo y sincero. Emiliano lo miró con lágrimas contenidas y luego fue invitado a hablar también. «Yo soy Emiliano», dijo con voz temblorosa. «No tuve familia ni un lugar fijo para dormir. Pensaba que eso era normal, hasta que Mateo y el señor Fernando me dejaron quedarme con ellos. Por primera vez alguien me dijo que valgo, y yo solo quiero que otros niños también escuchen eso». El público aplaudió de pie. Fernando sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Nunca antes había estado tan orgulloso, no de sus negocios, sino de esas 2 voces que transformaban la frialdad en esperanza. Finalmente, Fernando subió al escenario. Tomó el micrófono con manos firmes y miró a la multitud. «Durante años pensé que el éxito se medía en edificios y cuentas bancarias. Me equivoqué. El verdadero éxito es cambiar una vida, y esos 2 niños me lo enseñaron. Por eso, hoy presentamos el programa Puertas Abiertas, que apoyará a cientos de niños en situación de calle con educación, vivienda temporal y oportunidades reales». Los aplausos resonaron con fuerza. Clara, entre el público, aplaudía con lágrimas en los ojos. La noche cerró con música, convivencia y promesas de apoyo. Los periodistas no hablaban de números ni contratos, sino del giro inesperado del hombre que había decidido compartir su fortuna con quienes más lo necesitaban. En el auto,
De regreso a casa, Mateo se inclinó hacia su padre. «Mamá estaría feliz», susurró. Fernando lo abrazó incapaz de responder. Emiliano, desde el asiento trasero, sonrió tímidamente. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a una familia. Y en medio de la noche iluminada por las luces de la ciudad, Fernando comprendió que el amor, cuando se comparte, tiene el poder de transformar no solo a una casa, sino a todo un mundo. Un año después, la mansión Gallardo ya no era la misma, no era. Donde antes reinaba el silencio, ahora había voces, risas y hasta el bullicio de amigos que llegaban para visitar a Mateo y Emiliano. El jardín se había transformado en un pequeño huerto que ambos cuidaban con orgullo. Tomates rojos, chiles verdes y girasoles que parecían alzar la cara al sol. Esa mañana Fernando observaba desde el ventanal con una sonrisa discreta. Emiliano estaba revisando un cuaderno lleno de calificaciones y Mateo se preparaba para un ejercicio especial. Con ayuda de un aparato ortopédico, daba pasos cortos apoyándose en barras metálicas. Cada movimiento era torpe, pero era un triunfo que meses atrás parecía imposible. «Uno más, Mateo, tú puedes», gritó Emiliano animándolo con entusiasmo. Mateo, sudando, dio otro paso y luego se dejó caer en la silla de ruedas con una risa cansada. «¿Viste, papá? Ya no me detengo en el primero», Fernando aplaudió, conteniendo las lágrimas. «Estoy más orgulloso de ti que de cualquier edificio que haya construido en mi vida». Emiliano levantó el cuaderno y lo mostró. «Y yo saqué el primer lugar en la escuela. Eso es increíble», dijo Fernando acercándose para abrazarlo. «Ustedes dos son mi mayor obra». El aire en la casa estaba impregnado de esperanza. Lo que antes era un mausoleo de recuerdos se había convertido en un hogar vivo, lleno de proyectos y sueños compartidos. Una tarde, organizaron una reunión en el jardín con algunos niños beneficiados por el programa Puertas Abiertas. Había música, juegos y comida. Fernando miraba cómo corrían y jugaban, recordando al anciano de Tepito que lo había confrontado. Ahora podía responderle con hechos. No había venido a mirar desde afuera, sino a comprometerse de verdad. Clara se acercó con una copa de agua fresca. «¿Ve lo que logró?», preguntó con una sonrisa. «Transformó su dolor en algo que da vida». Fernando la miró con gratitud. «No lo logré yo». «Lo lograron ellos», dijo señalando a Mateo y Emiliano. «Ellos me enseñaron que el amor no se mide en sangre, sino en lo que compartimos». La tarde se llenó de risas. Mateo, desde su silla, organizaba un pequeño juego de preguntas, mientras Emiliano corría con otros niños. Y en ese instante, Fernando comprendió que no necesitaba nada más. El legado ya estaba escrito, no en contratos ni en títulos, sino en las sonrisas de esos pequeños. Cuando la fiesta terminó y el sol comenzó a caer, Fernando reunió a Mateo y Emiliano en el jardín. «Quiero que sepan algo», dijo con voz emocionada. «Ustedes son mi familia, mi mayor orgullo. Y quiero que este hogar siempre sea un lugar donde otros encuentren refugio». Mateo lo abrazó fuerte. «Lo prometemos, papá». Emiliano, con lágrimas contenidas, añadió: «Gracias por elegirnos». La emoción los envolvió. La mansión, que había sido símbolo de soledad, se convertía ahora en un faro de esperanza. Y para ti que escuchas esta historia, si te conmovió la transformación de Fernando, de Mateo y de Emiliano, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón. Porque el viaje de estos dos niños nos recuerda que el verdadero cambio nace cuando abrimos el corazón y compartimos lo que somos. Y ahora, no te detengas aquí. Haz clic en el video sugerido en la pantalla y acompáñanos en otra historia de lucha, esperanza y amor, que transformará tu manera de ver la vida.